Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al miércoles 28 de julio. Aprovecho para saludar a mis compatriotas que se encuentran aquí en el Perú y alrededor del mundo por nuestro aniversario patrio, por nuestro bicentenario de la independencia del Perú. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor infinito, Señor. Te entrego mi vida y te entrego todo mi ser, Señor, para que tu palabra sea expuesta, Señor. Te pido el auxilio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy me toca compartir el Salmo 19. Y estos salmos son preciosos. Amén. Y el título de esta sección se llama Las obras y la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a comenzar con el verso 1. En la versión Dios habla hoy. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Amén. En la versión Reina Valera dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. En esta ocasión vemos que el salmista David contemplaba los cielos, contemplaba el firmamento y se maravillaba por la obra del Señor. Se maravillaba por la creación del Señor. Y me imagino que él podía pensar, ¿no? Cómo nuestro Dios pudo crear algo tan perfecto. Desde lo micro, que está en los átomos, ¿no? En el ADN de las personas, hasta lo macro, los cielos, las galaxias, etc. Amén. Entonces, cada obra que nosotros podemos apreciar, podemos ver también las manos del Creador. Amén. Seguimos leyendo en el verso 2 al 4. Dice la palabra en Reina Valera: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Amén. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que Dios nos emite un mensaje a través de su creación. Amén. Y este mensaje que nos transmite Dios, lo pueden entender aún las personas que están sordas. Lo pueden entender porque no es un mensaje audible. Amén. Tampoco es un idioma o una lengua concreta. Así que cualquier persona lo puede entender. En cualquier parte del mundo, en cualquier región. ¿Y qué dice? En Dios habla hoy: los días se cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol. Escuchemos ese mensaje que tiene Dios para toda su creación. Amén. El apóstol Pablo, cuando le envía la carta a los romanos, en el capítulo 1, verso 20, dice: las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde?
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza, la creación de Dios, testifica que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios sabio, un Dios eterno. Amén. Entonces, las obras de la creación dan testimonio del Creador. Amén. Entonces, este mensaje es para todo el mundo. Amén. En el verso 5 y 6 que dicen, Dios habla hoy del capítulo 19 de Salmos. Y este sale como un novio de la habitación nupcial, y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. ¿De quién habla estos dos versos de la palabra de Dios? Habla del sol. Vemos que muchas de las culturas veneraban al sol. Los incas aquí en el imperio incaico veneraba al sol, al dios Inti. Amén. Y le hacían esculturas, le hacían sacrificios, etc. Pero el sol también es creación de Dios. Como dice aquel salmo, ¿no? Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro lado. Eso es lo que vemos nosotros, ¿no? Pero esto está sujeto a toda una serie de leyes gravitacionales. ¿Amén? Entonces, y ahí dice cómo sale el sol. Sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino. ¿Saben qué? Cuando sale el solcito ahí los domingos que venimos a la iglesia, ¿cómo nos sentimos? Alegres, felices, porque Dios nos da esa posibilidad a través de su creación. ¿Amén? Entonces, el sol mismo testifica que existe un Dios sabio, eterno. Es un testimonio constante y universal que tenemos un Dios universal. Amén. Entonces, nosotros no adoramos las obras de la creación. Nosotros adoramos al creador de tales obras. Amén. Nos maravillamos con la naturaleza. Nos maravillamos con cada cosa que vemos a nuestro alrededor. Y nos maravillamos con el Dios que hizo posible que todas las cosas existieran. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿no? Que también que este sol llega a todo el mundo. Amén. ¿Cómo llega a todo el mundo? Algunos pueden ser también ciegos. Hace un rato hablábamos de las personas que no tenían audición. Ahora hablamos de las personas que no tienen vista. También se dan cuenta que llega el sol. ¿Y cómo se dan cuenta? Por el calor. Amén. Entonces, este es el mensaje que nos da Dios. Dios es el gran diseñador. Dios es el creador del cielo y de la tierra y todo en lo que habita en ella. Amén. Y en el Salmo 19, desde el verso 7 al verso 10, ya vemos un mensaje más específico. Vimos un mensaje hacia toda la creación, que daba testimonio a través de lo creado. Amén. Pero ahora, desde el verso 7 al 10, ya vemos un mensaje personal para cada uno de nosotros. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos,
porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos, son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. Amén. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de la ley del Señor, de la palabra de Dios. Amén. Los cielos y la tierra fueron creadas por medio de la palabra, por medio del Logos. Amén. Entonces, y aquí nos detalla cómo es esta ley del Dios, cómo es esta enseñanza. Dice que esta enseñanza es perfecta. La palabra de Dios fue escrita en un gran periodo. Amén. Y fue escrita por diferentes tipos de personas. Pero la palabra de Dios guarda una completa unidad que no se niega una a la otra, a pesar de haber estado escrita en diferentes periodos por diferentes personas con diferentes formaciones. La palabra del Señor es perfecta. Y después dice, el mandato del Señor es fiel. ¿Y por qué te da el motivo de la fidelidad de ese mandato, no? Porque hace sabio al hombre sencillo. Amén. Amados hermanos, para compartir la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, no necesitamos un doctorado, un PhD, porque cuando explicaba el Señor Jesucristo la palabra por medio de las parábolas, aún los más sencillos lo entendían. Amén. ¿Qué más dice este verso? Los preceptos del Señor son justos. ¿Por qué? Porque traen alegría al corazón. Amados hermanos, nuestro Dios es justo. Lo que dice en su palabra se cumplirá. Es una ley que rige nuestra vida. Amén. Entonces no debemos de menospreciar ni dejar de lado las consecuencias o las bendiciones de la palabra de Dios. Porque Dios da la paga que le corresponde a cada persona. Amén. Porque la palabra de Dios es justa. Y si nosotros cumplimos con la palabra de Dios, andamos según los preceptos que se indican en la palabra, entonces vamos a tener un corazón alegre, porque vamos a vivir en la bendición del Señor. El mandamiento, luego dice, el mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Antes andábamos en tinieblas. Antes obedecíamos al príncipe de este mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y la palabra los hará libres. Hemos obtenido libertad luego de conocer la palabra. Han caído las vendas de nuestros ojos luego de haber recibido esta palabra. Entonces debemos de atesorarla, escudriñarla. Amén. Porque los decretos del Señor son verdaderos. El Señor Jesús nos decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Entonces, esta palabra es la verdad. Muchos nos van a decir, esta es la verdad, u otros van a decir, no, yo tengo la razón. Pero el único que nos puede dar la razón es la palabra de Dios. Entonces, finalmente, este Salmo 19 acaba con este texto, ¿no? Dice,
desde el verso 11 hasta el verso 14, son también advertencias a este siervo tuyo, y es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine, y así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Aquí vemos, ¿no?, el salmista, que en primer lugar ha reconocido que todo es creación de Dios. En segundo lugar, el salmista ha reconocido que toda la creación de Dios da testimonio del Creador. Amén. Ya ha reconocido que toda la creación de Dios nos da un mensaje. Amén. Luego, ha reconocido que nosotros tenemos el mensaje a través de la palabra de Dios. Amén. Y finalmente, meditando en este mensaje que ha recibido el Señor, dice, ¿no? Son también advertencias a este siervo tuyo y es provechoso obedecerlas, ¿ok? Para nosotros es provechoso obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para darnos cuenta de nuestros propios errores a la luz de la palabra. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de estos errores, de estos pecados, siendo confrontados por la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer? Pedir perdón. Señor, perdóname mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. Amados hermanos, Dios ha hecho tantas cosas tan maravillosas con nosotros. Nos ha bendecido en gran manera. Y muchas veces hemos sido tentados a sentirnos orgullosos. Por eso es que el salmista le decía, ¿no? Quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine. Amén. Y así seré un hombre sin tacha. Amados hermanos, si queremos que el Señor nos quite el orgullo, amén, ¿qué debemos de hacer? Perseverar en ese mensaje que Dios le da a su creación. Amén. De esa manera vamos a poder declarar que estaremos libres sin pecado. Seremos aceptables a los ojos de Dios en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Y podamos decirle al Señor, Señor, tú eres mi refugio y tú eres mi libertador. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por el mensaje que nos das. Reconocemos que tú lo has creado todo, mi Dios. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a entender ese mensaje que nos das por tu creación y por tu palabra, Señor. Ayúdanos no solamente a escucharla, sino a obedecerla. Ayúdanos a no caer en orgullo, Señor. Líbranos del orgullo, quita de nuestro corazón todo orgullo, Señor. Queremos adorarte y servirte. En el nombre de Jesús, amén. A Jesús seguiré.